Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Hola, bien, Hola, gracias. profa, bien, ¿y usted? Bien, gracias. No sé si tengan alguna duda con lo que vimos la clase pasada. No, No, profesora. ¿Mm? Bueno, entonces, pues esperemos 5 minutos para que lleguen todos los compañeros. Acuérdense de pasar asistencia en los comentarios, por favor. Y bueno, ya que pues no hay dudas, ya habíamos visto pues esta parte de configuración electrónica, tanto pues la normal como la de kernel. Y en la de kernel pues yo les había mencionado que es muy importante aprenderse los gases nobles. Aquí hay espacio. Aprovechando que aquí hay espacio, les pregunto si alguien se acuerda de el número atómico del argón. ¿18? Sí, 18. El argón es el 18. El de criptón, 36. muy bien. El del helio 2. 2. y el del xenón. 54. Muy bien. Y el de neón. 10. 10. Sí, ya muy así. Pues sí se lo están aprendiendo. Entonces vamos a hacer así de rápido la configuración electrónica de no tan largo, pero, eh, del galio. El galio tiene número atómico de 31. Sí. Miren, hasta aquí está la regla de las diagonales. Pero, ¿se puede resumida? Sí, si quieres una vez resumida. Gracias.
creo que ya. A ver, dígame. Sería argón entre corchetes. Luego 4S2, 3D10 y 4P1. A mí me salió lo mismo igual. ¿Sí? ¿A quién más le salió lo mismo o algo diferente? Aprovechen ahorita para sus dudas, muchachos. Mm, a ver. Ay, somos bien poquitos. Ok, entonces pues ya son 3 personas que me dicen que sí les salió lo mismo. Muy bien. Pues ya que pues no presentan dudas de esto de configuración de electrónica, pues ya vamos a cerrar el tema de configuración electrónica con este tema de los iones. ¿Quién se acuerda que era un catión y que era un anión? El cation es el que tiene, según yo, carga positiva y el anión negativa. Correcto, muy bien. Y bueno, aquí están ejemplos de un catión, que es el hidrógeno, y un anión, que es el cloro. A estos también le podemos hacer su configuración electrónica y es muy fácil, ¿vale? Aquí tenemos como ejemplo el nitrógeno, el anión nitrógeno -3. Cuando se trata de aniones, pues es muy fácil hacer su configuración electrónica. Primero, pues hacemos la configuración normal, que sería esta, y a continuación le vamos a restar los electrones, es decir, que esto va a desaparecer. No, perdón. Me confundí con... Eliminen eso que dije. Vamos otra vez acá. Hacen la configuración electrónica normal y los electrones se los van a sumar. Es decir, si es la configuración del nitrógeno con número atómico igual a 7, si alguien recuerda, este 7 nos representaba tanto electrones como protones. ¿Vale? Electrones y protones. Entonces, si me está indicando que es un anión -3, es decir, que tengo 3 electrones más de los que ese átomo tiene. Entonces, ahora digamos que ocurre como una modificación en el número atómico. Y lo que vamos a hacer sería como una especie de suma, que sería su número atómico más los electrones que aquí me represente, que en este caso sería 3. Entonces, el total sería 10. Y ahora lo que voy a hacer es la configuración electrónica cuando Z es igual a 10. De aquí pues está muy fácil. Pues ya aquí llevo 7 y me faltan 3 electrones. Como el subnivel P me permite hasta 6 electrones, pues la configuración electrónica ahora me va a quedar de esta forma. 1s2, 2s2, 2p6. En los aniones pues es muy fácil. Solo se los suman, solo le suman los electrones y pues no hay problema, es todo lo que hay que hacer. En los cationes sí es un poquito más complicado por lo siguiente. Primero van a hacer la configuración electrónica normal, ¿vale? Ahí está para este elemento. ¿Qué pasa? Que aquí me está indicando que es un catión, ¿vale? Por este símbolo más. Con que yo vea el símbolo más ahí sin numerito, me está indicando que tiene un protón más de lo que tiene en su número atómico. O sea que tendría 21 electrones y 22 protones. Para yo representar la configuración electrónica, porque ahí solo represento electrones, entonces se lo tengo que quitar, o sea, le tengo que quitar un electrón. Y ustedes preguntarán, ¿a cuál nivel se lo quito? Se lo van a quitar al nivel más alto. En este caso sería este de aquí, el 4s2.
¿vale? En eso tienen que tener mucho cuidado porque a comparación de la configuración electrónica de aniones, pues se lo subábamos a este de acá, al último, ¿no? Y pues no había problema. En donde hay problemas aquí en los cationes porque se tienen que ir al nivel más alto de energía. En este ejemplo sería el 4. Entonces, a este le tengo que restar un electrón. Entonces, si tengo 2 electrones y yo necesito quitarle uno, entonces ya la configuración electrónica definitiva para este cation sería de esta forma. Pueden ver que únicamente el que sufrió un cambio fue el nivel 4 y a este le quité su electrón. Maestra, Dime. y si por ejemplo nos pide quitar 2, pues no alcanza con ese nivel. Entonces se quita ese nivel y luego con el que sigue. Sí, Que miren, vamos sería el a 3D, verlo. ¿no? Uno. Rafa, antes de que sigamos con el que viene, ¿cómo sabemos cuál es el nivel más alto de energía? O sea, ¿cómo saber qué es ese? Ah, por el simple número. O sea, los niveles de energía van del 1 al 7. Ah, ok, y como ese es 4, se elige ese. Exacto. Ah, ok. Ok, Tal gracias. vez me parece que en este ejemplo del hierro es donde hay un poquito más de problema. Vamos a verlo. El hierro tiene como número atómico 26. Y no, dejen borrar todo lo demás. Esto no me interesa ya. Ok. Tiene número atómico de 26. Y pues lo mismo. Tiene 26 electrones y 26 protones. Pero aquí yo veo que es un cation que tiene dos protones más. Entonces, en total tiene 28. Y yo para representarlo en mi configuración electrónica le voy a quitar 2 electrones, ¿vale? Para que pueda verse esa diferencia de los 2 protones. Entonces yo tendré que hacer la configuración electrónica de 24 electrones. Primer paso, hago la configuración normal, como si fuera de 26, como si no fuera un cation o anión. Y ahí está. Ahora, yo me voy a ir con el nivel más alto de energía. E igualmente es este, el 4s2. Y como yo le tengo que quitar 2 electrones, este nivel desaparece. Y de esa forma, la configuración electrónica ya para ese cation de hierro más 2 va a ser de esta forma. Y pueden ver que efectivamente el nivel 4s2 desapareció. ¿Vale? Veamos otro ejemplo, este de acá. Borro esto. Y nos dice que Z es igual a 43. Entonces yo para poder representar un cation de más 3 le tengo que quitar 3 electrones. Entonces tengo que hacer configuración de 40 electrones. Primer paso, hago su configuración normal. Y es todo esto. Aquí su nivel más alto sería este de aquí, el 5s2. Pero pueden ver que no me alcanza. Todavía me falta quitarle un electrón. ¿Qué voy a hacer? Me voy al siguiente nivel, al 4. Y ustedes tal vez estén preguntando, ¿y cuál de los subniveles que están ahí, tanto el S, el P y el D, voy a elegir? En este caso, elegirían el subnivel más alto. En este caso sería el D, este de acá. Y a este le voy a quitar el electrón que no le pude quitar al 5s2. Entonces, este nivel desaparece y este de acá sufriría un cambio y quedaría como 4d4. Vale, vamos a verlo. Y pueden ver que efectivamente el nivel de energía 5s2 desaparece completamente y como todavía le tengo que quitar otro electrón, me voy a ir ahora con el subnivel más alto, que en este caso sería el D. No sé si tengan alguna duda y si ya respondí la duda que me decía su compañero.
Sí, no hay dudas, profesora. ¿Sí? ¿Todos bien? Todo bien. Todo bien, todo bien. Ok. No Vamos me a deja copiar nada más tantito lo que acaba de escribir. Sí. Sí. ¿Querías también lo de amarillo? ¿O nada más esto? No, no, así está bien. Ok. Sí, Ay, sí, no, sí. lo había borrado. Ya, profa, gracias. Vamos a lo siguiente. Y bueno, aquí nos pide escribir la configuración electrónica de los siguientes iones. Vamos a hacer nada más el del aluminio y el del oxígeno. Les doy ahí 3, 4 minutos y ya me dicen la respuesta. Ya. ¿Ya? ¿Con cuál me quieres ayudar? ¿Con el oxígeno o con el aluminio? Con el oxígeno. A ver, dime. Bueno, Primero la configuración electrónica y luego cómo queda o ya directo. ya, directo. 1S2, 2S2 y 2P6. Muy bien. ¿Quién me ayuda con el del aluminio? Yo, profesora. A ver, dime. Pues queda igual. 1S2, 2S2 y 2P6. ¿De veras? Muy bien. Entonces, ay, dudas que tengan. No, sí es cierto que no. Ya, creo que. Entonces, pues ya, vamos a dejar el tema de configuración electrónica en paz. Y vamos con uno nuevo. Aquí les pongo una tabla periódica de manera de recordatorio de dónde están los gases nobles, dónde están los metales, los no metales y los metaloides. ¿Por qué? Porque vamos a hablar del enlace químico. Y aquí sí es muy importante que identifiquen cuál es no metal, cuál es metaloide incluso, para que puedan visualizar mejor cómo se forman los enlaces. Primero, ¿qué es un enlace químico? Pues es una fuerza electrostática con la que se atraen los átomos, iones y moléculas para poder completar sus 8 electrones en su última capa de valencia con objeto de ser estables. Me adelanto un poco, es que hay
un elemento, bueno, hay elementos, mejor dicho, que no necesariamente necesitan los 8 electrones en su última capa de valencia para ser estables, pero más adelante lo vamos a ver con estructura de Lewis. Bueno, dicho eso, pues hay 3 tipos de enlace químico. Está el covalente, el metálico y el iónico. Aquí se podría decir que el más complejo es el covalente, porque de ahí se viene ese tema de la polaridad de un enlace. ¿Ok? Vamos a empezar igual con un recordatorio de los metaloides. Y bueno, recordando, pues estos son los que pueden comportarse como metales o no metales, pues dependiendo con quién estén formando algún enlace. Y pues tenemos el boro, el sílice, el germanio, arsénico, etcétera, etcétera. Esos que están en color verde. Ahora, vamos a hablar de los metales y los no metales, pero específicamente de sus propiedades físicas. En el caso de los metales, pues son sólidos, excepto del mercurio. De hecho, el mercurio es el metal que en temperatura ambiente su estado de agregación es líquido. Y ese pues lo hemos visto en los termómetros, así de los viejitos. Estos tienen un brillo característico, son dúctiles y son maleables. Y los metales, por el contrario, estos no tienen brillo ni aspecto metálico. Y a temperatura ambiente son sólidos, pero como quebradizos, se pueden romper fácilmente. Por eso dice en el cuarto punto que son frágiles. Y su color es variado, unos son amarillos, negros, etc. Igual seguimos con características de los metales y los no metales. Y los metales es que poseen puntos de fusión y de ebullición muy altos y forman óxidos básicos al contacto con el oxígeno. Esa parte de aquí lo vamos a ver mejor en la nomenclatura. Y por el otro lado, en los no metales, pues estos pueden existir en los 3 estados de agregación, tanto líquido, sólido y gaseoso. Y todo va a depender pues de la temperatura. Forman anhídridos al contacto con el oxígeno y no son buenos conductores ni de energía térmica ni eléctrica. Y los metales sí. Entonces, pues ya vamos a hablar de lleno de los tipos de enlace químico. Empecemos con el enlace iónico. El enlace iónico se forma cuando hay una transferencia de electrones entre un metal y un no metal. Es decir, que los átomos de un átomo se transfieren al otro. En pocas palabras, lo que va a pasar es que el metal busca a completar su octeto quitándole electrones a los metales. Por ejemplo, el litio con el flúor. Aquí el litio sería nuestro metal y el flúor es nuestro no metal. El flúor es el que está buscando pues esa estabilidad de tener 8 electrones en su última capa de valencia. ¿Y qué pasa? Pues el litio, para que pueda estar estable, pues le sobra ese electrón. ¿Qué hacen estos dos elementos? Pues es como, imagínense como si llegaran a un acuerdo. Es como de, mira, a mí me falta un electrón para ser estable y a ti necesitan que te lo quiten, porque no me lo das y ya los dos pues somos estables. Y pues dice el litio, pues va, te lo doy. Y así ambos elementos pues ya están en su forma estable, pero estos forman cargas. Y si pueden ver, aunque está muy chiquito, el litio tiene carga positiva y el flúor tiene carga negativa. No se vuelven propiamente como catión y anión, porque aún así tienen como que esa fuerza que se atraen y estén juntos, ¿vale? Y por esta razón, el que formen cierta carga, o sea, que no están en forma neutra, pueden conducir la electricidad en una disolución. No sé si tengan alguna duda hasta aquí. Entonces siempre el metal le transfiere al no metal, nunca es al revés. Sí, nunca es al revés.
Otro ejemplo que les puedo dar puede ser el sodio y el cloro. Aquí el sodio le está dando su electrón al cloro y ya los dos pueden estar estables. Y de hecho, si buscan como que este tipo de enlace en Google, lo van a encontrar así con sus cargas. Porque, ¿qué está pasando aquí? Propiamente, el sodio está perdiendo un electrón. Entonces, al perder ese electrón, pues va a prevalecer la carga positiva y por eso está aquí el signo. Entonces, ¿qué pasa con el cloro? Como está ganando el electrón que le está dando el sodio, pues está aumentando su carga negativa y por eso se representa así. Pero no se puede decir realmente que son cationes o aniones porque están juntos. Si estuvieran separados, sí, pueden decirle cation y anión. Pero en este tipo de enlace hay cierta fuerza que hace que se mantengan juntos. ¿Dudas que tengan hasta el momento? No. ¿No? Entonces vamos a hablar ahora de sus características. Bueno, esto es como que recordatorio del anión y cation, ¿vale? Me imagino que en eso pues no hay dudas. ¿Dudas? Vamos a hablar ahora de sus características. Aquí participa un cation y un anión. Y sus temperaturas de fusión y ebullición son muy elevadas. Estos no conducen electricidad en estado sólido. Es decir, ustedes en su casa tienen cloruro de sodio. ¿Cuál es el cloruro de sodio? Pues la sal de mesa. Es eso. Pero si así en estado sólido, si ustedes le meten 2 electrones así a la sal seca, pues no hay registro de electricidad, no hay esa transferencia de electrones. ¿Qué pasa si ustedes preparan una solución de agua con sal? Ahí lo que va a pasar es que, digamos que esa fuerza que los mantiene unidos ya no se encuentra. Y ya vamos a encontrar solito pues el sodio y el cloro. Cuando están en agua, ¿no? Imagínense un vaso de agua. ¡Ay, qué feo vaso de agua! Ahí está el vaso de agua y este tiene carga. Entonces, ustedes meten los electrodos. Un electrodo. Y este del lado izquierdo va a tener carga negativa, se llamaría ánodo. Y el otro se llamaría cátodo y tendría carga positiva. ¿Qué pasaría aquí? Que este electrodo con carga negativa va a traer todos los sodios positivos. Aquí están todos, ¿no? Todos los positivos. Y el electrodo con carga positiva va a traer todos los aniones, en este caso serían los cloros. Solo así, estos enlaces iónicos pueden conducir la electricidad en una solución. En estado sólido no van a poder, ¿ok? Y por lo mismo, la mayoría de los enlaces iónicos son solubles en agua. Estos forman compuestos iónicos sólidos cristalinos, por ejemplo, la sal de mesa, que es esta de acá. Si ustedes pudieran ver un grano de sal bajo un microscopio, van a ser como cristales. Y su diferencia de electronegatividad es mayor o igual a 1.7. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? No. Vamos a continuar. Está aquí como recordatorio de esto de la electronegatividad. Recordando esto de las flechas, si yo voy hacia arriba del lado derecho, voy a encontrar pues mi elemento más electronegativo, que sería el flúor. Y aquí los gases nobles no participan. Entonces, si yo veo estas flechas de manera contraria, o sea, voy hacia abajo, hacia la izquierda, el francio sería mi elemento más electropositivo. Y si se dan cuenta, los elementos que están aquí, que son los no metales, son los que tienden pues a volverse aniones. Y eso es gracias a que los electropositivos, que serían estos de acá, pues les donan ese electrón. Entonces, estos elementos al perder ese electrón, pues tienden que a formarse pues más como cationes, ¿vale?
Entonces eso no es más como que recordatorio. Ok, continuamos y ahora vamos a empezar con el enlace covalente. Este consiste en la unión de dos átomos no metálicos que comparten electrones. Aquí ya hay una gran diferencia con un enlace iónico y un enlace covalente. El iónico, pues sí está esta pérdida y ganancia de electrones. Aquí, ¿qué pasa? Pues se comparte. Nadie quita, nadie lo pierde, ¿vale? Y este, pues es un poco complicado porque en el enlace covalente hay 3 tipos de enlaces, pero todos participan en no metales. Por ejemplo, el hidrógeno, el cloro, el carbón, el nitrógeno, oxígeno, etcétera, etcétera. El flúor también. Entonces, pues vamos a hablar de estas características que tiene el enlace covalente. ¿Me puede regresar tantito? Ustedes aprendiéndose el enlace iónico covalente, ya tienen asegurado el otro tipo de enlace. Si ustedes aprenden muy bien el enlace iónico, saben que pues se forma un catión y un anión, uno gana y otro pierde electrones. El enlace covalente es lo contrario. Aquí se comparten y no se va a formar nada que ni anión ni catión. Aquí las moléculas son neutras, ¿vale? Y si en el enlace iónico la electronegatividad era igual o mayor a 1.7, aquí es menor a 1.7. Estos no pueden conducir electricidad en ninguna de sus formas y pues presentan punto de fusión bajo y normalmente a temperatura ambiente puede estar como gases o como líquidos. Y los sólidos de enlace covalente presentan altos puntos de fusión y la mayoría son muy poco solubles en el agua. Si se dan cuenta, pues es todo lo contrario a las características que vimos en el enlace iónico. No sé si tengan alguna duda hasta aquí. Rafa, ¿cómo es eso de la electronegatividad menor a 1.7? ¿Cómo sabemos cuál es la electronegatividad? O sea, sí sé que van de la tabla periódica, pero, por ejemplo, en números. En números, bueno, es que la verdad yo no creo que necesiten aprenderse los valores de electronegatividad de cada elemento, pero cada elemento tiene su electronegatividad. Entonces, para que ustedes la calculen, pues hacen una simple resta. Vamos a verlo más adelante. Me voy a adelantar. Aquí, por ejemplo, está la tabla de electronegatividad y pueden ver que el flúor pues es la más alta. Aquí vemos que participa en el ácido clorhídrico pues el hidrógeno y el cloro. El hidrógeno tiene una electronegatividad de 2.1 y el cloro de 3. Y simplemente hago una resta y me sale de 0.9. Ahora, si tú haces una resta, por ejemplo, del enlace del cloruro de sodio, el sodio tiene un valor de 0.9 y el cloro pues de 3. Si haces la resta, te da de 2.1. Así es como sabemos que es mayor a 1.7. Pero, honestamente, sí no creo que les pregunten así de calcúlame el momento dipolar, ¿no? De este enlace. Porque sí está muy difícil aprenderse estos valores. O sea, difícil en el sentido de todo lo que se tienen que aprender de mate, química, biología, etcétera. ¿Vale? Pero sí es importante que sepan esa característica porque eso sí se los pueden preguntar. Pero así es como puedes saber pues la electronegatividad de un enlace. Ok, gracias. Vamos a regresarnos un poquito. Ok. Ya que tocamos este tema de electronegatividad menor a 1.7, pues vamos a recordar qué es esto. La electronegatividad pues es el poder que tiene el átomo de atraer electrones y formar
un enlace. Recordando otra vez y resaltando que aquí los gases nobles no participan. ¿Vale? Y bueno, haciendo pues este énfasis entre un enlace covalente y un enlace iónico, los no metales tienen más ese poder de atraer esos electrones. Por eso, el no metal lo que hace es quitarle ese electrón al metal. ¿Vale? Eso es lo que quiero llegar con este punto. Entonces, pues vamos a ver los 3 tipos de enlace covalente. Están según los enlaces compartidos, según la diferencia de electronegatividad y si solo un átomo aporta ese par de electrones. Empecemos primero según los electrones compartidos. Esto es muy fácil, porque nada más con que se fijen cuántos electrones están compartiendo, podemos decir si es un enlace covalente sencillo, un enlace covalente doble o un enlace covalente triple. Aquí, si se dan cuenta, son puras moléculas diatómicas. Como ejemplo del enlace covalente sencillo, tenemos la molécula diatómica del cloro. El cloro en su última capa de valencia tiene 7 electrones. Para completar su octeto, solo le hace falta un electrón. Ese electrón se lo comparte, en este caso, el cloro, formando así solo un enlace. Cuando vean solamente una rayita como aquí, déjenlo recalco, estas rayitas representan 2 electrones. ¿Vale? Cada rayita va representando 2 electrones. Vamos a ver ahora el enlace covalente doble. Aquí de ejemplo les pongo la molécula diatómica de oxígeno. El oxígeno en su última capa de valencia tiene 6 electrones. Por ello le hacen falta 2 electrones para completar su octeto. Entonces él decide unirse con otro oxígeno que igualmente le faltan 2 electrones y lo que forman son 2 enlaces. Y aquí están. Entonces, en estos enlaces, ¿cuántos electrones creen que están participando? 4. 2 enlaces. 4 electrones. Muy bien. Lo mismo pasa con el enlace covalente triple. El nitrógeno en su última capa tiene 5 electrones. Le hace falta 3 electrones para completar su octeto. Se une con otro nitrógeno formando un triple enlace. Y los electrones que están en este triple enlace son 6 electrones. ¿Dudas hasta aquí con este tipo de enlace covalente? No, ninguna. No. Ok. Vamos a continuar con el tipo de enlace covalente según la diferencia de electronegatividad. Aquí se divide si el enlace es polar o no polar. Y bueno, cuando es polar es cuando hay diferencia de electronegatividades, es decir, hay diferentes elementos. Y cuando es un enlace covalente no polar, es cuando los átomos que participan en ese enlace tienen la misma electronegatividad o la diferencia es muy pequeña. Vamos a calcular la diferencia de electronegatividad en estos 2 ejemplos, empezando con el ácido clorhídrico. Aquí vemos que el hidrógeno tiene un valor de 2.1 y el cloro tiene de 3. Hago una resta y veo que efectivamente es una diferencia pues grande, es de 0.9. ¿Qué pasa si ahora yo lo hago con una molécula no polar? En este caso, como la molécula diatómica de cloro. Como están participando 2 cloros, pues la diferencia me va a dar de 0, porque es la misma electronegatividad. Y por eso mi molécula diatómica de cloro es no polar. Ahora, tal vez ustedes se estén preguntando si se tienen que aprender pues los valores de electronegatividad o estar haciendo este cálculo de diferencias de electronegatividad en su examen. La respuesta es que no. Hay una manera muy fácil de saber qué moléculas pueden ser
polares o no polares. Y vamos a ver. Ay, pero antes, si antes les voy a hablar de esta parte del momento dipolar. La polaridad de un enlace se representa mediante un vector llamado momento dipolar y está representado con esta letra griega. Esta depende de la diferencia de electronegatividad entre los átomos, como lo vimos en el ácido clorhídrico y en la molécula diatómica de cloro. Y su dirección es la línea que une ambos elementos y cuyo sentido va hacia el más electronegativo. Aquí, por ejemplo, les pongo la unión de hidrógeno y de flúor. Aquí, esta bolita más grande me representa que su electronegatividad es mayor. Y pues ya a estas alturas todos sabemos que el elemento más electronegativo es el flúor. Entonces, obviamente le va a ganar el hidrógeno. ¿Cómo voy a poner esta flecha? Voy a apuntar siempre hacia el elemento más electronegativo, que sería hacia acá. ¿Vale? Si, por ejemplo, yo les pongo el ejemplo del ácido clorhídrico, vimos hace ratito que la electronegatividad del cloro es mayor a la del hidrógeno. Por lo tanto, la dirección de la flecha sería igualmente hacia el cloro. ¿Vale? Y así sería con cualquier otro tipo de compuesto. ¿Vale? Entonces, dicho eso, no sé si tengan alguna duda. No, ninguna. Ok. Ahora sí vamos a hablar de esta parte de polaridad del enlace. Esto nos indica que es el grado que un enlace covalente pues está relacionado con su diferencia de electronegatividad. Dependiendo de esa diferencia de electronegatividad, yo puedo decir si es una molécula polar o no polar, pero volviendo a lo mismo. Es muy difícil que sí se aprendan los valores, es muy tedioso y aparte pues no tenemos el tiempo en el examen de estar ahí calculando ese momento dipolar. Entonces aquí va como que la estrategia de cómo saber cuando un enlace es polar o apolar. Si tenemos un compuesto donde únicamente participan dos átomos, es muy fácil. Si estos átomos son iguales, nuestra molécula es apolar. Por ejemplo, la molécula diatómica de oxígeno, la de cloro, la de nitrógeno, la de azufre, la de, etcétera, nitrógeno también, etcétera, etcétera. Todas estas pues son iguales y únicamente están participando dos átomos. ¿Qué pasa cuando estos dos átomos son diferentes? En ese momento podemos decir que nuestra molécula es polar. ¿Vale? Por ejemplo, el ácido clorhídrico, el ácido fluorhídrico también, el ácido, ¿qué otro ácido se les ocurre? No sé, el de azufre, etcétera, etcétera, etcétera. Los que sean diferentes y solo participen dos átomos, la molécula es polar. Eso pues está sencillo, ¿no? ¿Qué pasa si ustedes tienen moléculas pues que ya no, ya no son de dos átomos, ya son más, ya son 3, 4, 5? Aquí nos vamos a fijar en los enlaces, ¿vale? ¿Cuántos electrones están enlazados? Ahora, si en su molécula los pares de enlace formados, todos los sustituyentes son iguales, la molécula es apolar. ¿Qué quiero decir con sustituyentes? Los sustituyentes son esos átomos que rodean a nuestro átomo central. Por ejemplo, aquí les pongo el dióxido de carbono. El dióxido de carbono está rodeado por dos oxígenos. Esta sería la molécula de dióxido de carbono. Los sustituyentes en esta molécula serían los oxígenos.
y como están participando dos oxígenos, pues mi molécula se vuelve apolar. ¿Qué pasa cuando los sustituyentes son diferentes? Aquí les pongo esta molécula, el clorometano. El metano, pues está rodeado de hidrógeno. Y pues todos son hidrógenos y por lo tanto el metano solito es apolar. ¿Qué pasa si ahora yo en vez de tener un hidrógeno pongo un cloro? Ay, por Dios, perdón. De esta forma. Está el carbono, hidrógeno, 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 cloro. Por este pequeño cambio ya hago que exista una diferencia de electronegatividad y de esa forma yo puedo identificar que esa molécula de clorometano es polar. Esta es polar, esta es no polar. ¿Vale? Y aquí algo importante también. El átomo central, en este caso, bueno, en todos los ejemplos que les di, son carbonos. Ese átomo central no tiene pares de electrones libres. Por eso entran en esta clasificación. Todos sus electrones están formando un enlace. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una molécula en donde participan más de dos átomos y aparte tengo electrones no enlazados? Por ejemplo, la molécula de amoníaco. Como pueden ver, sí, todos sus sustituyentes son iguales, pero aquí el nitrógeno tiene electrones que no están enlazados. Y de esta forma, esta molécula es polar. Otro ejemplo que les puedo dar es la del agua. El agua es pues, el famoso H2O. Entonces, el oxígeno está rodeado de dos hidrógenos, pero el oxígeno tiene electrones libres. Entonces, la molécula del agua forma un enlace covalente y es polar. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? Perdón. No, bueno. No, entonces, pues así es una manera fácil y no, pues tienen esa necesidad que dan que calcular el momento dipolar. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Como pueden ver, que la pantalla es blanca. Así que pues, perdón por haberla pasado antes, pero les aviso aún así porque tal vez sientan pues ese cambio, ¿no? De blanco a azul. Entonces, vamos a hacer este ejercicio. Nos dice, identifica la polaridad de las siguientes moléculas. Tenemos el ácido clorhídrico, el amoníaco, tetracloruro de carbono, clorometano y trifluoruro de boro. Les voy a dar 2 minutitos y ustedes me indican si las moléculas son polares o no polares. ¿El ácido clorhídrico sería polar? Sí, correcto, porque Porque son diferentes. Bueno, yo lo tomé eso, por eso. sí, es correcto, y aparte, pues aquí están participando únicamente dos átomos. Entonces, pues está más sencillo. En los demás, También pues el ya se amoníaco, ¿no? el amoníaco. Sí, porque es polar. Porque el nitrógeno quedaría todavía con dos, ¿como electrones? Sí, Ajá, electrones. electrones no enlazados. No Muy bien. enlazados. Y él me quiere ayudar con con los demás.
ver, vamos a preguntarle a Josué de la Rosa. ¿Tienes Estoy aquí, algo? estoy. Aquí está. A ver, dime, pues el de los tres que faltan, por favor. Yo digo que el clorometano también es polar. Ok, y los otros dos. No sé bien. Yo siento que el tetracloruro de carbono es no polar. Y el trifluoruro de boro. Polar, ¿no? Porque todavía el boro tiene electrones. Es no polar. No polar, ¿no? Es no ¿No polar. polar? El boro ya no tiene, ¿cómo se llama? Electrones libres. Ah, es que como no veo la imagen completa, la veo a la mitad, perdón. Ah, ay, no sé. Disculpe, Dime, ¿por qué era polar el amoníaco? porque tiene electrones libres, estos de acá. Gracias. Por eso. Y en este caso, como lo voy a poner más aquí arriba, el trifluoruro de boro sí tiene todos sus electrones enlazados. Y por eso ya es una molécula no polar. Y aparte, porque todos los sustituyentes pues son iguales, son flúor. Y por eso es no polar. En el caso del clorometano, pues lo hace polar porque aquí un sustituyente está cambiando. Ya no son, ya no son hidrógenos, aquí ya participa un cloro. Y pues igualmente aquí en esta molécula de medio tetracloruro de carbono es no polar porque todos los sustituyentes son iguales, son cloros. ¿Dudas hasta aquí? No. No, maestra, gracias. Ok. Entonces, a ver. Bueno, sí. Y bueno, si ustedes tenían duda de esto, de la diferencia de electronegatividad, en qué momento pues era pues no polar o iónico, aquí está su respuesta. Cuando la diferencia de electronegatividad es menor o igual a 0.4, lo consideramos un enlace covalente no polar. Ahora, si la diferencia de electronegatividad es de 0.5 a 1.7, nuestro enlace es covalente y además es polar. ¿Qué pasa si yo supero el 1.7? Mi enlace va a ser iónico, ¿vale? Eso es como dato extra, pero les repito, no es necesario que se aprendan como tal los valores de electronegatividad. Ustedes conseguir el tip que les di hace rato, de verdad, ya se evitan muchas cosas, ¿vale? Vamos a terminar los enlaces covalentes. Nos sobra, pues, saber el último tipo de enlace covalente y es cuando un átomo solo aporta electrones. A este tipo de enlace también lo conocemos como enlace covalente coordinado. ¿Qué pasa en este tipo de enlaces? Aquí un átomo es el que está compartiendo esos dos electrones y el otro átomo que se está uniendo no está compartiendo nada. En los enlaces que vimos anteriormente, normalmente, pues ambos compartían un electrón. Los dos hacían de esos dos electrones, uno venía por parte, en este caso, del hidrógeno y otro venía por parte del cloro, ¿vale? Cada uno aportaba electrones. En este tipo de enlace covalente coordinado no pasa eso. Únicamente uno de estos átomos pues va a dar esos dos electrones para que se forme ese enlace. Por ejemplo, aquí les pongo una reacción del agua con una molécula de, de hidrógeno, de un catión de hidrógeno positivo, de un catión de hidrógeno. Ay, perdón, no se vuelve. Aquí, como pueden ver, como es un catión, ¿vale? Está prevaleciendo ese protón. Quiere decir que el hidrógeno no tiene electrones, lo perdió. Pero pues forzosamente se quiere unir al agua. ¿Qué va a pasar?
que el oxígeno, como tiene pares de electrones libres, él va a compartir completamente sus dos electrones para que pueda formar este enlace de acá. ¿Vale? Y de hecho esto forma un catión, si se dan cuenta. Ahora, ese enlace no se representa así como normalmente conocemos, con una línea. Aquí se señala con una flecha. Y esa flecha va a señalar al átomo que le están otorgando esos dos electrones. En este ejemplo, como el oxígeno le está dando sus electrones al hidrógeno, pues la flecha va a señalar hacia el hidrógeno, teniendo como resultado este ion. Entonces, hasta aquí con los enlaces covalentes. No. Ok. Entonces, ya para finalizar, les pongo aquí una muestra de una molécula del famoso ácido sulfúrico. Así, esa molécula es muy padre porque se pueden visualizar los tres tipos de enlace covalente que vimos. Los de según los electrones que comparte, también si el electrón es si el enlace que forma es polar o no polar, o el que acabamos de ver, el enlace coordinado. Primero voy a señalar los que están formando un enlace polar. En este caso sería entre el hidrógeno y el oxígeno. También podemos visualizar enlaces no polares entre el oxígeno y el azufre. ¿Vale? Y por último, tenemos los enlaces coordinados entre el azufre y el oxígeno. Aquí el azufre está compartiendo los dos electrones que le sobran para poder hacer ese enlace, ¿vale? Y de esa forma obtenemos el famoso ácido sulfúrico, ¿vale? Por eso esta molécula es como que muy padre, porque podemos ver los tres tipos de enlace que vimos. ¿Alguna duda que tengan? No, ninguna. Ok. Entonces ya para terminar esto de los tipos de enlace, vamos a terminar con el enlace metálico, pues es el más sencillo. Y este, como su nombre lo dice, es la unión entre metales, ¿vale? Entre sodio, litio, oro, plata, etcétera, etcétera. Y como pueden ver en la descripción, únicamente se da entre átomos metálicos y aparte de un mismo elemento. Por ejemplo, no sé, moléculas diatómicas de cobre, moléculas diatómicas de sodio, etcétera. ¿Vale? En este tipo de enlace, lo que se van a formar son como estructuras sólidas y muy compactas, y van a estar rodeados por electrones como en forma de una nube. Aquí lo que pasa con los electrones y protones en un enlace metálico es que forman como una estructura. Imagínense, por ejemplo, aquí siguiendo este ejemplo de la molécula diatómica de cobre, lo que va a pasar es que en esta nube de electrones, imagínense que la estructura está formada por los protones. Imagínense como si hiciéramos un cubito. Y en cada arista del cubo estuviera los protones. Así imagínense. Ahí está. ¿Qué pasa con los electrones que van a estar viajando por todo este cubo de acá? Aquí van a hacer lo que quieren. Como van a estar en constante movimiento los electrones porque estos no se quedan quietos, llegan a formar pues esta nube de electrones. ¿Ok? Aquí igualmente no se forma como tal lo de un catión o un anión. Sí está neutro, pero lo que pasa es que los electrones van a estar en constante movimiento.
Y estos tipos de enlace tienen pues características similares a los metales, ¿vale? Van a ser sólidos cristalinos, van a ser dúctiles, van a ser maleables, son insolubles en agua, pueden conducir electricidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta imagen pues es el super resumen de todos los enlaces químicos, el iónico, el covalente polar y el covalente no polar y el enlace metálico. No sé si tengan alguna duda con este tema del enlace químico. No, ninguna. Ok. Entonces, damos por terminada la clase de hoy. La siguiente clase va a estar muy padre porque vamos a ver fuerzas de Van der Waals. Agradezco que hayan estado en clase, a pesar de que sean vacaciones. Cuídense mucho, descansen y nos vemos la siguiente clase. Hasta luego. Hasta luego, se Gracias, cuidan. bye. Gracias, profesora. Bye. Sí, muchachos.